Muy bien, alumnos, continuamos entonces desarrollando esta sesión número 11 del curso de lenguaje, en donde estábamos desarrollando el uso de las grafías, ¿verdad? Ahí hemos visto, por ejemplo, en qué situaciones o bajo qué circunstancias debíamos emplear el uso de la C, el uso de la S y el uso de la Z. Entonces, en ciertas situaciones y bajo ciertas condiciones debemos alternar, ¿verdad? Vimos, por ejemplo, la diferenciación cuando las palabras terminaban en ción usando la C y también la terminación ción usando la grafía S. Y también en el caso de la grafía Z, los casos particulares en que se debían usar. Ahora vamos a completar este segmento con los usos respectivos de la B y de la V. Tenemos también los usos de la G y la J, así como el uso de la H, ¿no? Los usos son diversos, hay una infinidad de situaciones en las que uno debe emplear dichas grafías, pero una vez más les reitero que es la práctica, ¿no? Habituarse a usar las palabras en donde podremos, ¿no? No solamente comprender, sino además saber emplear el uso y discriminar el uso de las grafías en las diferentes situaciones que se nos presenten. Entonces, ahora empezamos esta tercera parte con el uso de la B y de la V. ¿Cuándo debemos usar la B y cuándo debemos usar la V? Más allá de que suenen igual, son algunas condiciones y algunas reglas ortográficas las que nos dirán cuándo debemos usar la B. Y empezamos justamente con ella, ¿no? Empezamos con la letra B. Dice, por ejemplo, acá en esta primera regla, se escribe con B los verbos terminados en vir y todas las palabras que de él derivan. Entonces, las palabras que terminan, o los verbos que terminan en vir y sus derivados, ¿no? Los derivados de dichos verbos deberán usar la grafía B. Entonces, si por acá tenemos prohibir, sería común, ¿verdad? Prohibición, prohibido, o también tenemos el verbo prohibir, ¿verdad? Entonces, fíjense que en el caso de estas palabras o de estos verbos que terminan en la forma vir, usando la B, también se extiende a las posibles conjugaciones de dicho verbo, ya sea en pasado, ¿no? O en lo que fuera. Entonces, si prohibir también utiliza el grafema B, también tenemos el caso de concebir. Entonces puede ser concebido, concibe, concebirá. De igual manera, ¿verdad? Entonces se presenta estas formas y se extiende, digamos. A eso se refiere. Cuando se escribe con B, los verbos terminados en vir y todas las palabras que digamos, que derivan de dicha forma. Cerramos entonces acá, tú puedes escribirlo, imagino, el verbo percibir. Entonces aquí sería percibió, percibe, percibiremos o percibimos.
Ahora, lo más probable es que tú te hayas dado cuenta, de repente has estado pensando, ¿no? Al mismo tiempo, todas las palabras realmente que terminan en vir y todos sus derivados se escribirán con B. Bueno, tú ya sabes muy bien que en lenguaje siempre hay excepciones. Entonces, ¿cuáles serían las excepciones que tú puedes imaginar? Bueno, entonces puedes colocar, ¿no? Excepto servir, excepto vivir. Son algunas de las excepciones que uno puede encontrar, ¿verdad? Entonces, ¿tiene sentido o no tiene sentido? Si bien la regla nos dice que las palabras terminadas o los verbos terminados en vir y sus derivaciones se escriben con B labial, siempre vamos a encontrar alguna excepción o alguna particularidad, ¿no? Como es el caso de servir, como es el caso de vivir también, ¿no? Ahora, una segunda regla nos dice que se escribe con B los verbos conjugados en pasado imperfecto del indicativo, cuya desinencia acaba o termina en aba. Entonces tú dirás, profesor, suena muy complicado. Verbos conjugados en pasado imperfecto del indicativo cuya desinencia, ¿verdad? Posea aba. Bueno, eso en realidad es más sencillo de lo que aparenta, ¿no? Puro tecnicismo en realidad. Entonces, de cantar tenemos cantaba, cantaban y cantabais. Como puedes ver, tienen la desinencia en la parte final, ¿no? O en el interior de la palabra, de acuerdo a su derivación, la desinencia aba. ¿Cómo será con soñar? Bueno, podemos decir, ¿no? Soñaba, porque nos dicen en tiempo pasado. Soñaban o soñabais también. Lo mismo con caminar, caminaban y caminaban. Entonces, siempre en los verbos lo que hay que considerar es lo siguiente. Se debe considerar que cuando un verbo presenta, ¿no? O en todo caso, como en la primera regla, encontrábamos el uso, ¿no? O terminaba en vir, hay que fijarnos siempre su desinencia o su conjugación. En este caso, cuando tenemos el uso del pasado imperfecto del indicativo y tengan, digamos, ¿no? en su estructura la desinencia aba, esta va a ser justamente a través de la grafía B. Luego tenemos, dice, ¿no? La tercera regla, se escribe con B la combinación MB. Este es bastante conocido en realidad. Cuando nosotros usábamos, ¿no? La consonante M, siempre nos colocaban en las reglas que era antes de la B. Entonces podemos colocar acá una infinidad de palabras. Cambio, por ejemplo. ¿Qué otra palabra se te ocurre? ¿O qué otra palabra podríamos colocar? Tumba,
Podrías colocar, por ejemplo, bomba y una gran cantidad de palabras adicionales, ¿verdad? Trombón, diferentes palabras que cumplan esta condición. Cuando se presenta la consonante M, se acompaña de la letra o de la grafía B. Se escribe con B los vocablos que principian con el sonido bu, bur o bus. Bueno, acá puedes colocar, ¿no? Bueno, puedes colocar, por ejemplo, bursátil, o también puedes colocar búsqueda. ¿Correcto? Tenemos estas formas. Bueno, bursátil, búsqueda y otros ejemplos que tú también puedes colocar. Lo mismo pasará, se escribe B antes de cualquier consonante. ¿Ok? Eso vamos a verlo en el siguiente segmento y luego también pasaremos al uso de la V.